entrando en materia, el vértigo, el paciente con vértigo no debería ser un problema en nuestra práctica clínica diaria. No debe ser en realidad un problema. No tiene que ser un problema en realidad el paciente con vértigo. Esto sí que es un problema. Lo estamos viviendo ya hace meses en el mundo, ya que en Chile hace menos meses, pero ahora sí que está compleja la cosa. Más compleja todavía, pensando que yo como torrino me he estado que entrenar en manejo de ventilador mecánico. Sí. Y además, sabemos ahora que está el tema de la avispa asesina. No, tremendo. Esos sí que son problemas. Y han motivado también estos pósters avispa asesina versus el coronavirus. Este es el póster de mayo. Ya, bueno, a lo que vinimos realmente en esta presentación, ¿cierto? Bueno, hay conocimiento y una estructura definida en la patología del autoneuro, ya en realidad hace un buen tiempo. A todo esto, antes de continuar, el target fundamental de esta presentación son mis colegas médicos generales. Me voy a poner siempre en el lugar de ellos en esta presentación, sin perjuicio de que en realidad también puede ser muy útil para mis colegas otorrinos, a pesar de que lo más probable es que ellos manejen muy bien también este tema. Aunque siempre es bueno refrescar algunos conocimientos y si es que hay alguna cosita que no manejen bien, bueno, esto les va a ayudar. Entonces, como les decía, hay un conocimiento y una estructura en la patología otoneurológica. Hay un consenso de síntomas vestibulares ya del año 2009. Para los que no saben, estos consensos de síntomas vestibulares fueron a raíz de una reunión grande en la Sociedad de Varani, que es la principal sociedad o la principal entidad dedicada al autoneuro en el mundo, donde participan otorrinos, neurólogos, neurocirujanos, fisioterapeutas, kinesiólogos, fonoaudiólogos, en fin, todos los que finalmente se dedican a la patología vestibular en el mundo. Hay síndromes vestibulares a raíz de los consensos. Uno puede llegar a catalogar la patología vestibular en síndromes vestibulares que nos ayudan a dirigir el examen físico y el laboratorio para llegar finalmente a un diagnóstico. Un diagnóstico que es fundamentalmente lo más importante acá. En el fondo, el mayor impacto que uno puede tener en pacientes con vértigo o mareo es definitivamente hacer un diagnóstico correcto. Sigue siendo hasta el día de hoy un gran problema el error diagnóstico en estos pacientes. Así que esta charla la enfocaré fundamentalmente en eso, en que nuestra tasa de diagnóstico correcto se acerque a la mejor posible. Así que partiré hablando del consenso de síntomas vestibulares. Como les decía, hay un conocimiento y una estructura, así que para allá vamos. A todo esto, perdón, este es el paper que está disponible en internet ampliamente. Yo se los voy a resumir con los aspectos más importantes para la práctica clínica. No todo lo que dice es realmente útil en el día a día, pero sí mucho de lo que dice. Entonces, primero, una de las cosas que aparece, digamos, interesante, es que hasta el día de hoy, en realidad, el vértigo y mareo, mucha gente, digamos, lo trata como un sinónimo, en los pacientes, para qué decir, en los colegas también, pero la idea es que hablemos todos el mismo idioma, de ahora en adelante, o desde el 2009 en adelante, en relación a los síntomas vestibulares. Ese es el propósito de este consenso, el propósito de que todos cataloguemos ese síntoma que el paciente nos está refiriendo y le demos un nombre a ese síntoma y que todos entendamos por ese nombre
el síntoma del paciente. Este concepto entonces nos va a ayudar a poder conversar entre colegas y además en los estudios que se hagan entender todo lo mismo. Y en ese sentido entonces vértigo es la sensación de movimiento sin que exista tal movimiento. O sea, el paciente siente que las cosas se mueven, ya sea un giro o un movimiento del suelo o del ambiente, pero sin que este movimiento exista realmente. Y el mareo es, por otra parte, una sensación de disminución o de perturbación de la orientación espacial, pero que no tiene nada que ver con movimiento. ¿Ya? Entonces eso es una de las primeras cosas que sería bueno ponernos de acuerdo de ahora en adelante, que el vértigo y mareo no son sinónimos. Y otra cosa que también tenemos que saber es que el vértigo no es un diagnóstico. Es decir, esos pacientes que son diagnosticados como vértigo, o vértigo en estudio, o síndrome vertiginoso, o le dicen al paciente, usted tiene vértigo, eso no es ni un aporte en realidad, porque el vértigo es un síntoma. Acá lo que tenemos que encontrar es la causa de ese vértigo. Es decir, si nosotros podemos encontrar la causa, vamos a poder tratar a ese paciente. No sacamos mucho dejándole solo un medicamento a ese paciente, así a ver si le resulta. Porque muchas veces el tratamiento lo vamos a lograr sin medicamentos, sino que solamente con un tratamiento con ejercicios o maniobras, etc. Así que ojalá que después de esta presentación podamos al menos describir en forma sindromática la patología en cuestión y no como un síntoma, no casi como vértigo en estudio. No le digamos al paciente, usted tiene vértigo, eso no es ninguna gracia. Es como decirle, usted tiene tos, o usted tiene fiebre. O uno no deriva a los pacientes con se siente mal en estudio. No, eso es muy generalizado. O sea, muy general. Y bueno, entonces, dentro de los consensos de síntomas vestibulares, tenemos vértigo y mareo. Y estos vértigos o mareos pueden ser originados en forma espontánea, es decir, de la nada, el paciente está sano, normal, y de repente le viene una crisis de vértigo o mareo, y que puede verse exacerbado por ciertos movimientos. Pero en el fondo no es el movimiento la causa del vértigo, sino que son espontáneos y aumentan o disminuyen con ciertos movimientos. Y también pueden ser gatillados o desencadenados por diferentes causas. Por ejemplo, y el gatillante debe ser claro, y habitualmente lo es. Un paciente cuando uno lo ve y el desencadenante es claro, y es siempre el mismo, el paciente habitualmente lo dice espontáneamente. Doctor, ¿sabe qué? Cuando escucho unos ruidos fuertes, me mareo. O doctor, cuando me paro rápido de la silla, me mareo. O doctor, cuando estoy en la cama y me giro de un lado para otro, me mareo. O qué sé yo, cuando me baja el azúcar, me mareo, etcétera. Son gatillantes, ¿ya? Y lo más frecuente son los posicionales, los gatillantes que son posicionales, y también los inducidos por movimientos de la cabeza, que en inglés se llama head motion, así aparece escrito en el paper de consenso de síntomas vestibulares. Y acá hay que hacer una distinción, porque los posicionales, este vértigo o mareo se genera luego o posterior al cambio de posición, versus el inducido por movimientos de la cabeza, que es durante el cambio de posición. ¿Ok? Eso es importante hacer esa definición, porque si uno está acostado, por ejemplo, y se gira hacia la derecha, luego de girarse a la derecha, y pasan un par de segundos, y comienza el vértigo, entonces eso es un vértigo gatillado por una posición específica, versus el inducido por movimiento de la cabeza, que el paciente lo puede describir como que está, por ejemplo, sentado y mientras se acuesta, se marea. Y por supuesto también se puede marear después, pero mientras se va acostando. Por ejemplo, es una forma de describirlo, ese head motion. O también al mover la cabeza bruscamente, así también eso es un head motion.
El visualmente inducido, ese vértigo, hay que diferenciarlo de la cinetosis. El vértigo visualmente inducido se refiere a ese vértigo que al paciente se le genera, por ejemplo, estando en un lugar con mucho estímulo visual. Por ejemplo, en un supermercado. El paciente caminando por los pasillos y viendo muchos colores, muchas imágenes, muchas formas, o caminando por el pasillo central del supermercado, al pasar los diferentes góndolas y pasillos, ese estímulo visual le puede generar un vértigo. Así como también en un mall o en un lugar donde hay mucha gente, el movimiento de las personas también le va a generar entonces vértigo. Diferente a la cinetosis, que la cinetosis se refiere más a síntomas neurovegetativos, la náusea, el vómito que se genera sobre todo en vehículos en movimiento, y que no es un vértigo visualmente inducido, sin perjuicio de que el paciente puede tener cinetosis y vértigo visualmente inducido también, pero no son sinónimos. El inducido por sonido, hay pacientes que pueden presentar vértigo asociado a algún tipo de frecuencia, algunas graves, otras más agudas. Habitualmente tiende a ser una frecuencia en particular la que le genera el vértigo, y uno se las trata de buscar también en el laboratorio, cuando sobre todo hay dehiscencias de canal semicircular superior, o una tercera ventana en general. El inducido por Valsalva, y este puede ser con glotis abierta o glotis cerrada, y cada uno de esos vértigos, ya sea a glotis abierta o glotis cerrada, nos va a indicar diferentes causas. Por ejemplo, un paciente un Valsalva con glotis abierta se logra tapándose la nariz y haciendo la Valsalva. Entonces el aumento de presión va a ser desde la nasofaringe hacia la caja timpánica a través de la tuba faringotimpánica o tuba auditiva o trompa de Eustaquio, como ustedes quieran llamarle, y va a aumentar entonces la presión en la caja timpánica y a través de la caja timpánica sobre el oído interno, versus el Valsalva glotis cerrada, que va a presentar un aumento de la presión intracraneana. Por lo tanto, cada uno de esos gatillantes nos va a indicar distintas patologías. No son sinónimos la glotis abierta y la glotis cerrada. El vértigo inducido ortostático, este es muy frecuente sobre todo en pacientes de la tercera edad o los hipertensos con ciertos tipos de medicamentos que le pueden generar una hipotensión ortostática, sobre todo al pararse bruscamente desde estando sentado. O aquellos pacientes que están sobretratados con algunos medicamentos. Entonces, también es una causa frecuente de vértigo y de consulta. Y ahí está la gracia de poder, en la anamnesis, ir indagando los gatillantes de este vértigo. No, insisto, el vértigo es un síntoma y tenemos que indagar, buscar si es espontáneo o es gatillado, y si es gatillado, ¿quién lo gatilla? Porque lo que lo gatille nos va a dar una pista muy importante de su causa. Y además nos va a permitir ir directo a hacerle un examen físico dirigido. Y hay otros gatillantes también, menos frecuentes, pero por ejemplo, la deshidratación, el ejercicio y algunos alimentos pueden ser gatillantes de una migraña vestibular, que es un vértigo más bien, si bien es cierto, se caracteriza por ser la migraña vestibular un vértigo espontáneo, dentro de los síndromes vestibulares espontáneos. Sí sabemos que la deshidratación y el ejercicio intenso puede generar o desencadenar crisis de migrañas vestibulares. No es lo más frecuente, pero sí está descrito. No quiero confundirlo, pero en el fondo sí, la deshidratación y el ejercicio y los alimentos, algunos, se cree que pueden desencadenar estas crisis de migraña vestibular. Pero no es tan súbito, no es tan brusco como lo son los otros gatillantes que les he mencionado aquí en la presentación.
Algunas patologías hormonales, por ejemplo, el hipertiroidismo también puede generar vértigo, y la hiperventilación, en el caso de schwannomas vestibulares, la vibración, etc. Así que esto es súper importante en realidad de considerar esta diapositiva, porque sabiendo bien a qué se refiere cada uno de estos síntomas, podemos dirigir muy bien nuestra anamnesis y nuestro examen físico y de laboratorio también. Bueno, en este consenso de los síntomas vestibulares no solamente están estos que yo les acabo de mencionar, también están los síntomas visuovestibulares y los síntomas posturales que se llaman. No ahondaré mucho en estos otros síntomas, dado que nosotros no los vemos tanto en la práctica clínica. Ahora, a veces, si uno es un poco más detallista, los puede encontrar. Sobre todo, por ejemplo, lo que es la visión borrosa, o blur vision en inglés, o el visual tilt, que es la inclinación visual, o el visual lag, que es el retraso visual. Eso lo podemos ver en patologías centrales y sobre todo lo que tiene que ver con migraña vestibular. El paciente en general no lo menciona de primera, pero si uno lo empieza a indagar un poco más, puede manifestarlo. Las oscilopsias se refieren al movimiento del ambiente al momento de caminar o mover la cabeza, porque esto tiene que ver mucho con el reflejo vestíbulo ocular. Y cuando el reflejo vestíbulo ocular está alterado, sobre todo en forma bilateral, vamos a tener entonces una imposibilidad de poder fijar la mirada. Y al no poder fijar la mirada en la retina, o no poder fijar una imagen en la retina adecuadamente, al caminar, entonces el paciente va a ver que todo se le mueve. Diferente es el movimiento en reposo de ese paciente, que es inducido por más bien el nistagmo en un paciente con vértigo. ¿Ya? Así que diferenciar el movimiento del ambiente generado por las oscilopsias, o sea, que se llama oscilopsias, cuando uno va caminando y hay una alteración del reflejo vestíbulo ocular bilateral, eso va a generar movimiento del ambiente, versus si la persona está sentada y todo le gira, bueno, eso es por nistagmo, ¿ya? Y están los síntomas posturales, que es para ponernos de acuerdo en la inestabilidad, si la repulsión si es a izquierda, a derecha, posterior o anterior, las tendencias a la caída y la caída. Entonces, estos son, en resumen, los síntomas vestibulares que nosotros debiésemos mencionar en la descripción de un paciente con patología vestibular. No nos pongamos a poner o describir con neologismos, sino que ojalá todos podamos escribir con estos, o describir la patología del paciente con estos síntomas, o con estos nombres asignados a esos síntomas que el paciente nos va a referir. Una vez ya sabido y incorporado los síntomas vestibulares, entonces nos vamos a los síndromes vestibulares. La gracia de los síndromes vestibulares es que nos van a ayudar con el tiempo, por una parte, a nosotros como clínicos. Y a los pacientes también les va a ayudar con el tiempo, en el sentido de que si nosotros logramos recoger esos síntomas vestibulares y a eso le agregamos el perfil temporal de esos síntomas vestibulares, o sea, tenemos un paciente con X síntoma vestibular y ese síntoma vestibular le asignamos un tiempo de inicio y de término, vamos a poder rápidamente encauzar nuestro examen físico y nuestro examen de laboratorio. Entonces, no a todo paciente le vamos a hacer toda la batería de examen físico y perder, o no perder, suena feo eso, pero invertir
media hora, 40 minutos con un paciente haciéndole toda la batería de exámenes físicos. No, no. Si un paciente me dice, doctor, ¿sabe qué? Cada vez que me acuesto en la cama y me giro hacia la derecha, todo se me da vuelta, siento que me voy a hundir en la cama y después se me pasa y me dura eso segundos o un minuto, qué sé yo, y es claro en decir que se le pasa y que le dura, no sé, un minuto cada vez que se mueve. Estamos hablando entonces de un vértigo que es gatillado por movimientos y que además cabe dentro de un síndrome vestibular episódico. Y acá es importante entonces definir si el vértigo es permanente, si es por crisis o si es de repente partió ayer en la mañana y se ha mantenido hasta el día de hoy. Y en los episódicos vamos a tener episódicos que son cortos, estamos hablando de segundos a minutos, como por ejemplo la vedette de este síndrome episódico corto es el vértigo postural paroxístico benigno, el BPPB. También podría ser una tercera ventana auditiva, que en este caso le va a generar vértigo, por ejemplo, con algún tipo de ruido, también de segundos. La paroximia vestibular, que en realidad no es un vértigo episódico espontáneo, y el ortostatismo, que es un vértigo episódico gatillado por estos movimientos al pararse, sobre todo. Pero también vamos a tener síndromes vestibulares episódicos que son más largos, como por ejemplo la migraña vestibular o la enfermedad de Meniere o el ataque isquémico transitorio o una crisis de pánico. Se fijan, entonces uno puede ir encauzando esos síntomas que nos van diciendo los pacientes rápidamente en síndromes, y esos síndromes tienen sus diagnósticos diferenciales bien claros, a los cuales podemos ir dirigiendo nuestro examen físico. Entonces, por ejemplo, si tenemos una sospecha de un vértigo postural paroxístico benigno, vamos directo a hacerle una maniobra de Dix-Hall-Pike o de Head Roll Test, y no le hacemos más examen, porque si le hacemos un Dix-Hall-Pike y tiene el nistagmo característico, está listo el diagnóstico, y nos demoramos 5 minutos en hacer el diagnóstico. Es necesario hacerlo marchar, es necesario hacerle una evaluación de Romberg, es necesario, ¿para qué? Si quieren pueden hacérselo, pero la posibilidad de que tengan más de una patología vestibular en el mismo momento es infrecuente. Puede ser. Pero vámonos a lo concreto, vámonos a lo que podemos resolver primero. Y si tenemos un paciente con un vértigo episódico gatillado por movimientos de la cabeza y le hacemos un Dix-Hall-Pike y es positivo, le hacemos la maniobra y le resolvimos el problema en 10 minutos. Ahora, si el paciente tiene un vértigo, un síndrome vestibular episódico corto y espontáneo, por ejemplo, y él no sabe cuál puede ser un gatillante, bueno, entonces ahí tendremos que hacerle más exámenes, probablemente sospechando una paroximia vestibular, le pedimos alguna resonancia, etc. O si el paciente nos refiere que tiene vértigos que le duran 30 minutos a, no sé, 3 horas y que además se le tapa un oído y tiene algún zumbido, bueno, vamos a sospechar con una enfermedad de Meniere y probablemente el examen físico, si es que está en su etapa, en intercrisis, probablemente el examen físico sea absolutamente normal. Y a ese paciente le vamos a pedir el examen correspondiente, etcétera. O sea, en el fondo, ir encauzando nuestro... Esa es la gracia de esto. O sea, antiguamente era una nebulosa, no, es que el vértigo puede ser causado por tanta cosa, pidámosle todos los exámenes posibles. A ver, no. Ahorremos tiempo, ahorremos dinero y salvemos pacientes que lo pasan muy mal con esto. Otros síndromes vestibulares son los síndromes vestibulares agudos. Y en ese espectro tenemos a las neuronitis vestibulares, los ataques cerebrovasculares, las laberintitis y algunas intoxicaciones. Y los síndromes vestibulares crónicos, que en este caso tenemos los vértigos asociados más bien a temas funcionales,
a las hipofunciones bilaterales. Las hipofunciones mal compensadas, por ejemplo, una neuronitis vestibular que no fue bien tratada en su momento y que no se compensó bien, bueno, puede generar un vértigo crónico. Y también están los somatomorfos. Así que esta diapositiva yo creo que también es muy interesante de poder retenerla y poder digerirla, porque nos va a ayudar muchísimo en el diario vivir o en el diario profesional vivir. Bueno, como es demasiado ambicioso poder abarcar toda la patología vestibular en una hora, yo elegí algo que es algo transversal para todo médico, sobre todo para el médico general de urgencias y también para el otorrino. Probablemente muchos de mis colegas esto ya lo manejan al revés y al derecho, pero, insisto, no está de más poder refrescar la memoria. Entonces, en esta oportunidad yo me voy a dedicar a hablar del ataque cerebrovascular. Es decir, más bien no voy a hablar de ataque cerebrovascular, voy a hablar de la presentación de un paciente con ataque cerebrovascular en la urgencia con vértigo. Este paper ya es del año 2008, creo. Habla de el error diagnóstico en los pacientes con vértigo agudo. Y llega aproximadamente al 35% de los TIA o los ataques isquémicos transitorios o los ataques cerebrovasculares que se presentan en la urgencia con vértigo y que inicialmente fueron mal diagnosticados como vértigo periférico. O sea, no deja de ser que un tercio de la patología cerebrovascular aguda se esté mal diagnosticando. Y el problema de todo esto, que como hay un mal diagnóstico, o se están pasando, hay una sobreindicación de exámenes, en este caso de imágenes, sobre todo de escáner de cerebro, que como deben saber, todos los ataques cerebrovasculares isquémicos, en las primeras horas, el escáner no va a aportarnos nada. Pero sin embargo, no se salva a nadie del escáner cuando va con vértigo a la urgencia. Y le da una falsa sensación de seguridad a ese colega que está ahí en la urgencia, porque un escáner normal no significa paciente con vértigo periférico. Y además se le piden una serie de exámenes que muchas veces son innecesarios. Así que se gasta mucho tiempo, mucho dinero y tiempo en pacientes cuando no debería, probablemente. Así que de ahora en más vamos a hablar de cómo diferenciar una hipofunción vestibular periférica aguda versus un ataque cerebrovascular de fosa posterior, que son los que se confunden. Un zancudo acá. Que son los que se confunden en la urgencia. Entonces, más o menos, no siempre es así, pero el paciente se presenta como: doctor, desde esta mañana estoy con vértigo, ha sido terrible, me gira todo, he tenido vómitos, no me puedo ni parar de la cama y me voy para el lado. ¿Qué tengo? Y ahí entonces tenemos que echar a andar la maquinaria de todo lo que vamos a aprender o refrescar la memoria ahora. Hay que saber que el sistema arterial vertebrovascular se compone fundamentalmente de dos arterias que son importantes para nosotros y que son la arteria cerebelosa posterior inferior y la arteria cerebelosa anterior inferior. Estas dos arterias son claves para nosotros los otorrinos porque nos pueden jugar una mala pasada. Los accidentes cerebrovasculares de fosa posterior son aproximadamente el 20% de todos los accidentes cerebrovasculares. Y hasta el 75% se puede presentar con vértigo o mareo. Ahora, ¿cuándo no pensar en el oído? Porque claro, si tenemos un paciente con vértigo y otros síntomas,
Bueno, no es tan difícil. Por ejemplo, hay una mnemotecnia de las Deadly Ds, donde si tenemos un paciente con vértigo o mareo, más diplopia, o disartria, o disfagia, o disfonía, dismetría, disestesias, disnea o drop attacks, lo más probable es que no sea periférico y que sea central. Pero eso no es tan difícil, ¿cierto? O sea, si tenemos un paciente con todas estas patologías, todos estos síntomas asociados, deja de ser un desafío en realidad, y en realidad eso ya lo va a ver nuestros queridos colegas neurólogos que son expertos en esta área. Sí, tener en consideración que estos síntomas tienen que presentarse en forma aguda, porque si tenemos un paciente con vértigo de inicio reciente, pero que tiene una disfonía de 3 años de evolución, o sea, no pensemos que es central de inmediato. Son síntomas de origen agudo, igual que de agudo o progresivo, dentro del mismo tiempo en que se inició el vértigo, ¿ya? Así que hay que tener mucho ojo con estos síntomas. Entonces decíamos que el 20% aproximadamente de los ataques cerebrovasculares son de fosa posterior. Pero lo interesante de todo esto es que el 20% de esos, o sea, uno de cada 5 pacientes con ataques cerebrovasculares, se presenta solo como síndrome vestibular agudo. Y ese es el gran desafío que tenemos, es decir, poder definir si ese paciente que solo tiene vértigo, puede ser algo central o periférico. Así que ahora vamos con el vértigo agudo aislado en urgencias. Y aquí yo le voy a poner algunas claves, no las inventé yo estoy reproduciendo. La primera clave es el Head Impulse Test o el test del impulso cefálico. Recordar solamente que el reflejo vestibulocular, o el BOR, por sus siglas en inglés, horizontal, nos permite fijar la mirada. Y esto es clave para, por ejemplo, si estamos, qué sé yo, leyendo un libro y vamos caminando leyendo un libro, o más actualizado, vamos caminando y hablando por WhatsApp, escribiendo por WhatsApp, eso requiere mucho de nuestro reflejo vestibulocular. Si no, no podríamos escribir mientras caminamos, o no podríamos jugar ping-pong, o no podríamos, qué sé yo, hacer actividades que requieren fijar la mirada. Acá tengo un modelo que está mirando la pantalla y mueve bruscamente la cabeza de un lado para otro, y fíjense que la mirada siempre se mantiene en la cámara. Entonces, eso gracias al reflejo vestibulocular, que a grandes rasgos, escapa un poco a la presentación, pero a grandes rasgos, en el fondo me permite que yo, cuando muevo la cabeza bruscamente hacia la izquierda o a la derecha, mis ojos se mueven exactamente a la misma velocidad, pero en dirección contraria, para poder mantener la mirada fija. Recuerden que este reflejo es, a pesar de ser involuntario, es una acción, es decir, los ojos no están suspendidos en nuestras órbitas, hay músculos que nos permiten que los movamos. O sea, esto parece muy natural, pero para que esto suceda se requiere una integridad del reflejo vestibulocular que involucra al canal semicircular lateral en este caso. ¿Y qué pasa si tenemos, por ejemplo, el oído derecho en esta imagen alterado? Vamos a tener una hipofunción vestibular periférica derecha, y que traducirá entonces una alteración del reflejo vestibulocular del mismo lado, ipsilateral. Y nuevamente le pedimos al modelo que simule una alteración del reflejo vestibular oculovestibular del lado derecho. Entonces fíjense que al mover la cabeza hacia la derecha hay un retraso, una corrección de la mirada, versus cuando mira hacia la izquierda, que sigue mirando la pantalla del computador. ¿Se fijan? Este modelo sabe del tema, por eso está ejemplificando cómo se vería
al hacer el test del impulso cefálico. Pero ¿cómo se hace el test del impulso cefálico? No se hace así. Uno no es que le pida al paciente que mueva bruscamente la cabeza y mire el computador. No, lo que uno tiene que hacer es tomarle la cabeza al paciente, los pómulos sobre todo, ¿no?, la cabeza, y le dice al paciente que mire la nariz del examinador. En tiempos de COVID, uno puede decirle al paciente que mire el dorso nasal. Yo habitualmente le decía que me mire la punta nasal, pero ya hace como 3 meses que no le puedo decir eso, y le digo que me miren el dorso nasal, o si uno está con el frontoluz, le puede pedir que miren la luz frontal, por ejemplo, en el caso nuestro como otorrino. Entonces le decimos que miren la cabeza, le movemos la cabeza lentamente de un lado para otro y hacemos el movimiento que es brusco, pero controlado, de la cabeza, 10 a 30 grados, no más que eso, y a una velocidad rápida, como lo vamos a ver en este video. Fíjense, este es un video clásico del Head Impulse Test. En este caso, el clínico le está haciendo el impulso cefálico desde atrás, porque el paciente está mirando un objetivo que es la cámara. Sin embargo, nosotros vamos a estar de frente al paciente en el test del impulso cefálico. Pero esto es para ejemplificar más o menos el movimiento y la velocidad que tenemos que imprimirle a ese paciente. Siempre decirle al paciente que mire la punta de la nariz o un objetivo cercano. Fíjese entonces qué pasa cuando el paciente se le mueve la cabeza bruscamente hacia la izquierda. Hay una refijación ocular. En el fondo, los ojos se dan con la cabeza y vuelven. Se dan con la cabeza y vuelven. Al lado derecho, normal. A la izquierda se dan con la cabeza y vuelven. Eso traduce entonces una patología del oído izquierdo. Tiene una hipofunción vestibular izquierda. Así de fácil. En este caso, por ejemplo, esta señora tiene un nistagmo espontáneo a derecha. Fíjense, cuando mira a la derecha aumenta en amplitud y frecuencia, y cuando mira hacia la izquierda se mantiene hacia la derecha, pero disminuye en amplitud y frecuencia. Si le hacemos un Head Impulse Test o un test de impulso cefálico a esta paciente, ¿qué creen que ocurrirá? Porque esta paciente tiene una patología del oído izquierdo. O sea, recuerden, como mnemotecnia, que el oído, el nistagmo, la dirección del nistagmo huye del oído enfermo, en este caso el oído izquierdo. No quiero confundirlos más, pero el nistagmo tiene 2 fases, una que es lenta y una rápida. Uno ve la más evidente es la rápida, y uno cataloga el nistagmo según la fase rápida. En este caso tiene su fase rápida hacia la derecha, ¿ya? Entonces, hacia la derecha en este caso, el nistagmo, por lo tanto, el oído izquierdo es el afectado. ¿Qué pasa si le hacemos entonces un test del impulso cefálico? ¿Qué creen ustedes que pasará? Exactamente. Si lo hacemos a la derecha, va a corregir. A la izquierda va a corregir. Si lo hacemos a la derecha, está normal. ¿Se fijan? Hay una corrección a la izquierda y a la derecha normal. Así que este paciente tiene un Head Impulse Test alterado. Si tenemos un paciente con un vértigo agudo, aislado en la urgencia, entonces le hacemos un test del impulso cefálico, y si está alterado, eso nos va a orientar, no es patognomónico, pero nos va a orientar a patología vestibular periférica. Así que esa es la clave 1. Y este es un test de impulso cefálico, fíjense, normal. Está mirando a la cámara, y por más que uno le hace un test de impulso cefálico a izquierda o derecha, mantiene su mirada fija en la cámara. Si tenemos un paciente con un vértigo agudo y le hacemos un test del impulso cefálico y este está normal, ojo que puede ser algo central. Ustedes me pueden decir, sí, pero es que a lo mejor yo no soy tan experto en hacer el test de impulso cefálico y puede que se me pase. Un paciente con un vértigo agudo que partió hace 1 o 2 horas con vértigo, el nistagmo es evidente. Es muy poco probable que un paciente con un vértigo agudo tenga un nistagmo pequeño, o si es un nistagmo de origen periférico, por muy poco entrenados que estén con el test de impulso cefálico, cuando le hagan un impulso cefálico lo van a notar.
Vamos con la segunda clave, el nistagmo. Acá tienen que siempre fijarse si este nistagmo en este paciente cumple o no con la ley de Alexander. ¿Y qué nos dice la ley de Alexander? Que el nistagmo, si es periférico, siempre es de dirección fija. En este caso, la señora siempre el nistagmo lo tiene hacia la derecha, pero va a aumentar en amplitud cuando la paciente mira hacia la derecha, porque es hacia la derecha el nistagmo, y va a disminuir en frecuencia y amplitud cuando mira hacia la izquierda. Pero siempre la dirección del nistagmo es fija en este caso, y es a la derecha. Y eso va a orientar a patología de origen periférico. Todo paciente que se presente en urgencias con un vértigo agudo y tenga un nistagmo vertical, ya sea up-beating, o sea, que bata hacia arriba, o down-beating, que bata hacia abajo, nos debe orientar siempre a algo central, si es que este nistagmo es de reciente comienzo. Esta señora, por ejemplo, fíjense, la hacemos mirar hacia la derecha, tiene un nistagmo hacia la derecha. La hacemos mirar hacia la izquierda y tiene un nistagmo hacia la izquierda. Cada vez que uso este video de esta paciente que vi ya hace como 3 años, me preguntan, bueno, pero que lo que pasa es que se confunden, porque cuando mira hacia la izquierda, el nistagmo es más intenso que cuando mira hacia la derecha. Se confunden con la ley de Alexander. Pero acá, recuerden, en la dirección fija del nistagmo, si acá le hacemos mirar hacia la derecha, el nistagmo va a ser hacia la derecha. Y si le hacemos mirar hacia la izquierda, el nistagmo va a ser hacia la izquierda, independiente de la velocidad o de la frecuencia o de la amplitud del nistagmo. Acá lo que importa no es la amplitud o la frecuencia, sino que la dirección que cambia. Y esto es un nistagmo inducido por la mirada. En este caso, en este niño, fíjense, nistagmo hacia arriba, nistagmo hacia la derecha, y que no se fatiga, porque eso es lo otro. Existe el nistagmo que es fisiológico, pero cuando el nistagmo fisiológico de mirada extrema se fatiga. En cambio, estos no se fatigan. En este caso, también este joven tiene su nistagmo inducido por la mirada que no se fatiga. ¿Ya? Así que todo paciente que no cumple con la ley de Alexander, es decir, que tiene un nistagmo inducido por la mirada, entonces nos va a orientar a patología central también, en el caso de un paciente con vértigo agudo. Vamos con la tercera clave, que es el skew deviation, y en español se podría traducir como un desalineamiento de la mirada o desalineamiento ocular. Y fíjense en esta señora, uno tiene que taparle un ojo, siempre diciendo a la paciente que nos mire, a la nariz nuevamente, y tienen que fijarse en el ojo que se descubre, que se destapa. Fíjense en el reposicionamiento que hace este paciente de su ojo en el sentido vertical, es decir, se le destapa un ojo y el ojo que se destapa se mueve, se refija, ¿ya? Ese es un desalineamiento de la mirada. Y este paciente también, fíjese en su ojo derecho sobre todo, más evidente cómo recupera al momento de destaparlo. Eso es un skew deviation. Es un signo poco frecuente de observar en pacientes con vértigo agudo, pero en el caso de encontrarlo, nos orienta a patología de origen central. Muy importante, nuevamente, este modelo. Muy importante fijarse que y no confundirse con los desalineamientos en el plano horizontal, cuyo significado no es patológico, sino que, bueno, no es de ataque cerebrovascular, sino que corresponde más bien a un tema relacionado con patologías visuales, como en mi caso que tengo miopía. ¿Ya? Así que las correcciones en el plano horizontal no son patológicas en el sentido de un vértigo agudo, o no traducen un infarto cerebral. Bueno, entonces ahora sumamos todo, estas tres claves, y llegamos al hint.
¿ya? Que este fue un verdadero hito que se publicó en el año 2009 en la revista Stroke, que ha ayudado hasta la fecha a muchos clínicos a poder diagnosticar pacientes con ataques cerebrovasculares en urgencias. Un paciente con vértigo agudo aislado que tiene un impulso cefálico normal, porque uno debería pensar en una alteración del reflejo vestibulocular si que es periférico, ¿cierto? Si tiene un reflejo vestibulocular aparentemente normal, un nistagmo que es inducido por la mirada y además un skew deviation, la sensibilidad es de un 96,5%, fue de un 96,5% para ataques cerebrovasculares de fosa posterior. Fíjense la sensibilidad que tiene el escáner. Es extremadamente baja. Así que, por favor, no pedir escáner, o si quieren, pídalo, pero el escáner no es la panacea. Y tampoco lo es la resonancia en las primeras horas, por cierto. Y una especificidad de un 96%. ¿Ok? Interesante. Pero aún así, hay un número, un porcentaje en este caso de la sensibilidad, que es de un 3,5% que se pasaban con este protocolo. Y es que cuando hay una patología de la arteria cerebelosa anteroinferior, se puede generar un infarto del oído. Y ese infarto del oído va a generar entonces una alteración en ese oído. ¿Ok? ¿Me siguen? O sea, tenemos algo que es isquémico, que es de una arteria, que es la arteria cerebelosa anteroinferior, que es la AICA, y si esa AICA está mal, bueno, entonces nos va a generar una alteración en el oído, ya sea izquierdo o derecho. Y esa alteración, entonces, en este protocolo HINTS, nos va a presentar un impulso cefálico alterado. Entonces uno dice, chuta, tengo un impulso cefálico alterado, por lo tanto es periférico. No siempre, porque si es de la AICA el problema, estamos teniendo un problema del oído. Entonces, ¿qué pasaba con este protocolo? Que entonces los pacientes que tenían un nistagmo, perdón, un head impulse test alterado, pasaban como periférico. Y eso le restaba sensibilidad a este examen. Afortunadamente, no son todos los casos los que lo afectan, por eso que es un 3,5% de sensibilidad que fallaba. ¿Y cómo podemos entonces mejorar la sensibilidad? ¿O cómo se mejoró? Bueno, con una cuarta clave que se publicó en el año 2013 y que se le llama actualmente HINTS Plus, que en el fondo un paciente que además de estos signos en el examen físico que son HINTS, le sumamos la hipoacusia aguda, entonces la sensibilidad de este examen para stroke es de un 99%. En algunos casos hasta el 100%, o sea, 99,1 fue el promedio, con un falso negativo de 0. Así que interesante si bien es cierto, HINTS es muy bueno, 96,5% de sensibilidad para stroke, nos faltaba algunos puntitos más para hacerlo más acucioso, y en este caso, si un paciente inicia de forma aguda además una hipoacusia, nos orienta a que entonces es una patología de la AICA. En el fondo tenemos un infarto de la AICA y eso está generando la hipoacusia brusca, la alteración vestibular que genera el nistagmo y el head impulse alterado de su oído. Y entonces, si además ese paciente tiene un skew deviation, bueno, entonces tienen una alta posibilidad de hacer un stroke. Importante no confundirse, y no todo paciente con una sordera súbita o una hipoacusia aguda está haciendo un ataque cerebrovascular. Estamos hablando de que es un paciente con hipoacusia aguda más los otros ítems del examen físico correspondiente al HINTS. Y finalmente, en el 2016 también apareció otro paper publicado por el doctor Sergio Carmona, de Argentina. No se llama HINTS++, yo le puse eso ahora, pero en realidad no tiene un nombre todavía.
Pero en el fondo, un paciente, él determinó en su estudio que todo paciente con ataxia grado 3, al menos en su casuística, todo paciente con ataxia grado 3, es decir, ese paciente que no es capaz de mantener la postura recta, ni sentado ni parado, es decir, no puede estar absolutamente, de ninguna manera puede estar erguido, todo paciente fue central. Ninguno de la casuística fue periférico. Así que una ataxia grado 3 en un paciente con un vértigo agudo también nos tiene que orientar a patología central. Así que bueno, ya sabemos todo. Ojalá que no nos pase mucho esto, de que estamos preparados, ¿cierto?, para ver un paciente y anular la consulta en estos tiempos de COVID. Espero que hayan podido internalizar todo lo que les comenté. Yo sé que no es tan fácil, pero bueno, cualquier duda, cualquier consulta me van a poder escribir al correo o nos podemos juntar en otra oportunidad para hacer otra presentación y bueno, hablar más del tema, a pesar de que es un tema de 2009 y se repite muchas veces en muchas presentaciones, siguen habiendo muchas dudas y las van a seguir habiendo, porque entiendo que la mayoría de ustedes como médicos generales tienen que saber de todo, no solamente de esto, entonces yo lo entiendo. Y a mis colegas otorrinos también, o sea, tampoco estamos viendo a cada rato pacientes con vértigo agudo en la urgencia. Entonces, es bueno estar repasando estos temas. Ahora, para mayor abundamiento de la patología vestibular, todos tienen acceso a el Journal of Vestibular Research en Internet, donde podemos encontrar entonces todas las patologías vestibulares que están descritas con sus criterios, como por ejemplo la clasificación de los síntomas vestibulares, los criterios de la migraña vestibular, de la enfermedad de Meniere, del vértigo paroxístico, de la paroximia vestibular, del vértigo del PPPD, que es vértigo antiguamente llamado subjetivo, o de la vestibulopatía bilateral, etcétera. Y algunos videos también como para entender más de nistagmos, y etcétera, de examen físico, ¿ya? Así que es una página a la cual pueden acceder libremente para poder repasar contenido o aprenderlos. Así que como mensajes finales, el paciente con vértigo no es un sinónimo de problema, no tiene que serlo, no tiene que serlo. El vértigo es un síntoma, eso tenemos que, ojalá, internalizarlo, no es un diagnóstico, el diagnóstico no es vértigo, ¿ya? El vértigo es el síntoma de algo que está sucediendo, tenemos que ir a buscarlo. Para eso, hablemos todos el mismo idioma con los síntomas vestibulares. Ya están descritos, tenemos que ponernos de acuerdo nosotros ahora en estudiarlos y poder asignarle ese síntoma que el paciente tiene, un nombre que ya está descrito y que cuando yo lea mi ficha clínica pueda entender lo mismo que entiende mi otro colega cuando lo vea después al mismo paciente. Que existe un perfil temporal y el perfil temporal de los síntomas nos va a llevar a síndromes vestibulares, que nos va a ahorrar tiempo, en la consulta, le va a ahorrar tiempo y dinero a los pacientes y finalmente vamos a llegar a eso que tanto anhelamos, que es el diagnóstico preciso y que tanto anhelan los pacientes, que es mejorarse de sus síntomas de vértigo. Está el HINTS Plus en esta presentación en particular, que como ustedes ya pueden deducir, puede salvar vidas y por supuesto nos puede prevenir malos ratos a nosotros posteriormente. Y está la página de Vestibular Research para que puedan ver todo lo que quieran ahí de la patología vestibular y los criterios actuales para hacer diagnósticos adecuados. Y bien, eso sería todo. Le doy las gracias al laboratorio por la iniciativa de poder haber hecho este webinar. El contenido es propio y la forma también de la presentación, las facilidades las da el laboratorio, que gentilmente está proporcionándole a ustedes la posibilidad también de estar actualizados con este tema. Espero cualquier duda, cualquier consulta me la pueden hacer. La verdad es que
tengo muchos amigos, colegas, otorrinos y médicos generales que a lo mejor van a tener dudas. Yo, dentro de lo posible, dentro de mis posibilidades, voy a ayudarlos en lo que pueda y espero en un tiempo más poder juntarnos con otro tipo de problema del autoneuro que está lleno y para poder simplificárselos y hacérselo llegar de la manera más didáctica y más fácil posible a ustedes. Eso, que estén muy bien y que estén muy bien también con el tema del coronavirus.